a leer mucho hoy. Normalmente yo no leo, pero quiero que puedan percibir, y es de manera intencional que lo voy a hacer, el toque narrativo de lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Como que es alguien que le está contando una historia. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar compartiendo con ustedes es pura narrativa bíblica. Y el que expone la palabra del Señor, cuando está predicando de narrativa bíblica, entonces tiene que convertirse en un narrador. Cuando está predicando de los libros poéticos, de los salmos, tiene que convertirse en un artista. Entonces, nosotros debemos honrar, no tanto en el momento del estudio, lo cual debemos hacerlo. Cada libro tiene su propia hermenéutica particular, aunque hay reglas universales de hermenéutica, hay particularidades que nosotros observamos cuando vamos a hacer una interpretación. Entonces debemos tomar en cuenta el género en el momento en que lo estudiamos, pero también en el momento y la forma en cómo nosotros lo comunicamos. Así que vamos a adentrarnos en este tema, que voy a comenzar con una introducción general temática. Y después nos vamos a ir, a partir del domingo que viene, a esos encuentros que yo voy a estar compartiendo con ustedes. Hay eventos, episodios, situaciones y momentos que nos dejan una marca y cambian nuestras vidas para siempre. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Hay episodios que nos han marcado. Y digo una marca, pero quizás son varias marcas. Y eso, pues, nos acompañará por el resto de la vida. No quiere decir que esas marcas sean buenas o malas, simplemente que nos marcan. No quiere decir que nos causen dolor, simplemente están ahí. Son cicatrices que nos recuerdan lo que pasó. A veces sí, las personas quedan atrapadas en ese evento y no lo superan nunca, y a eso se le llama trauma. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos situaciones que nos marcan para siempre. Hay también conversaciones, algo que oímos o algo que vimos, que también producen lo mismo. Podría ser un libro, un compañero o compañera anónima de un viaje que nos encontramos de manera fortuita en ese camino, una predicación, un suceso de dolor o una celebración. Todo eso pueden marcarnos. Lo cierto es que en nuestro caminar por este mundo hay lecciones aprendidas que están escritas con tintas indelebles en nuestros corazones. Experiencias que están grabadas en altos y bajos relieves en nuestras almas. El mundo en que vivimos también es impactado de igual manera por circunstancias que no olvidaremos. Guerras, desastres naturales, conflictos políticos, enfermedades que también dejan su impronta en todos los que vivimos en este planeta llamado Tierra. Y en el caso específico de estos momentos que estamos viviendo en la humanidad, después, muchos años más adelante, veremos personas decir: no, yo estaba vivo para la pandemia.
No, yo recuerdo que eso fue antes de la pandemia por esto, esto y esto. No, eso fue después de la pandemia. Porque se ha convertido este evento en una marca. Y en una marca global que marca, por supuesto, un antes y un después. Los más fuertes lo superarán, los más débiles, tanto físicamente o económicamente o emocionalmente o espiritualmente, están luchando por permanecer. Por ejemplo, hay empresas que les sorprendió esta pandemia y han colapsado. Y los expertos dicen que los efectos de esta pandemia va a permanecer por varios años. La economía doméstica también es afectada. Y mientras más vulnerable sea nuestra economía a nivel personal o familiar, más difícil es la recuperación. E igualmente también la salud. La mayoría de los muertos, en un porcentaje altísimo, no en su totalidad, pero casi en su totalidad, eran personas que tenían una salud comprometida desde antes de la pandemia. Y es por eso que tenemos que cuidarnos. Pero no al punto de que estas circunstancias vayan en búsqueda y captura de nuestras emociones y de nuestra fe. Y que entonces la pandemia, haciendo una redada, enclaustre nuestra fe y nuestras emociones, haciéndonos víctimas del temor, de la inseguridad y de la incertidumbre. Porque no nos va a pasar nada que Dios no quiera, nada de lo que Dios no quiera nos va a pasar, y todo lo que Dios quiera, por más que lo evite, me va a pasar. Por lo tanto, nuestra fe y confianza no está en una mascarilla que nos cubre, sino en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. No seamos personas que no tienen la capacidad de razonar esto. Y cuando digo nosotros, me refiero a los cristianos. Debemos ser prudentes y soy reiterativo. No hay una persona que se cuide más que yo. Pero eso es yo cumpliendo con mi parte para que mi conciencia no me mortifique. Pero yo sé que mi fe y mi confianza está en Jesucristo. Algunas preguntas nosotros deberíamos de meditar y de contestar. ¿Podría identificar en tu vida cuáles han sido las situaciones que más te han impactado? ¿Podría identificar en tu vida cuáles han sido esos eventos, situaciones, circunstancias, momentos, conversaciones, episodios, mensajes, tragedias, celebraciones, libros, canciones, relaciones? ¿Podrías identificar qué es lo que más o cuáles son las cosas que más han marcado tu vida? Tenemos que ser capaces de hacer una línea de tiempo desde nuestro nacimiento hasta la vida que tenemos ahora. Imagínense una línea recta. Y en esa línea recta está desde el momento en que nosotros nacimos hasta la edad que tenemos ahora, y decir, bueno, a los 13 me pasó esto. Y todavía yo pienso en eso y a la verdad que eso me marcó. A los 25 me pasó aquello. A los 70 me pasó esto. A los 98 me pasó aquello. Tenemos que hacer una línea de tiempo donde nosotros podamos
identificar esos episodios, eventos, circunstancias, momentos que nos han marcado. Que nosotros vemos nuestras vidas y decimos, sí, mírala ahí están las marcas. No me afectan, no me duelen, pero están ahí. Alguien que pudo haber tenido un accidente y ese accidente le atrofió algo de su cuerpo y ahí están las marcas. No duele, no molesta, no me avergüenza, pero ahí está la marca. ¿Podemos identificar eso en nuestras vidas? ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de eso? La importancia y la trascendencia de eso estriba en que al identificarla podemos darnos cuenta de cuáles no están resueltas y cuáles sí. De cuáles de esas marcas que están ahí, de esa línea de tiempo, a cuáles de ellas le hemos dado tratamiento para superarlas y a cuáles no. Entonces, eso es de vital importancia. Segunda pregunta, ¿podrías señalar los ingredientes que han endulzado o amargado tu vida? Pudieras decir, de las cosas peores que me han pasado y que yo las recuerdo bien, es esto, esto y esto, pero de las cosas mejores son aquello, aquello y aquello. Podrías identificar esos ingredientes y oiga el lenguaje que uso. Es como que en nuestras vidas somos como una receta. Y todo el que ha cocinado y que se está llevando de una receta a veces puede dañar si no tiene la destreza y la habilidad. Y puede ser que con un solo ingrediente se dañe todo. Si estamos preparando una tortilla de huevos y entonces estamos, ¿cómo se hace normalmente? Se va batiendo el huevo y se van echando la tortilla o simplemente se van echando los huevos. De 10 huevos, si hay uno que está dañado, se echó a perder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar eso? Tercera pregunta, ¿qué adversidad obró para bien y ahora te das cuenta que eso malo que te sucedió fue lo mejor que te pudo haber pasado? ¿Puedes identificar eso? Y te repito la pregunta, ¿qué adversidad obró para bien y ahora te das cuenta que eso malo fue lo mejor que te pudo haber pasado? Hay cosas en el momento que no lo entendemos y como hablábamos de José y sus hermanos, ¿recuerdan? Que en Génesis capítulo 45, cuando ellos se reencontraron, él se lo dice, y después que murió su padre Jacob, estos hermanos de José, sabiendo lo que habían hecho, están trémulos de pavor, y en el capítulo 50, versículos 20 y 21, José vuelve y les reitera, ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios usó esto para bien. De hecho, eso malo fue lo mejor que le pasó a José. ¿Pudieras identificar en tu vida eso? Última pregunta. ¿Qué o quién puso Dios en tu camino para ayudarte y bendecir tu vida? ¿Quién o qué puso Dios en tu camino para bendecir tu vida? ¿Cuán conscientes estamos de eso? ¿Y cómo le agradecemos al Señor y a los instrumentos que Él usó para bendecirnos? Imagínense este episodio, que es uno de los que vamos a ver. Una mujer con una vida personal desastrosa, no habla con nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere tener que rendir cuenta de su vida, no quiere que nadie le pregunte a ella
de cómo se maneja en su vida personal y va, como parte de sus labores cotidianas, a buscar agua al pozo a una hora que nadie va, para no tener que hablar con nadie de su vida. Y cuando llega, se encuentra un forastero que no es de su ciudad, de su país, allí sentado en el pozo. Ella no le dirige la palabra porque no quiere hablar con nadie. Además, los de su raza y de la raza de ese forastero no se tratan. Y este hombre le pide de beber. Esta mujer no quiere hablar con nadie, menos con una persona cuyas razas entre sí son hostiles. Y ella, me imagino que se lamenta por esto. Pero eso, por lo cual ella se está lamentando en ese momento, es lo mejor que le pudo pasar en toda su vida. Puedes identificar algo malo que después te das cuenta que eso malo que te pasó es lo mejor que te ha pasado. Es una paradoja, es decir, es una aparente contradicción. Que eso, que es malo y que presentamos resistencia a eso y que se nos es difícil darle las gracias a Dios por eso en ese momento, sobre todo nosotros los cristianos, que sabemos que la Escritura dice que debemos dar gracias a Dios por todo, y vemos la adversidad, el conflicto, la hostilidad, y hay una lucha entre lo que nuestra convicción nos dice de dar gracias a todo y lo que nos está produciendo ese evento. Y decimos, caramba, qué difícil es esto. Pero después, cuando todo se despeja y cae en su lugar, llegamos a la conclusión que eso malo fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Alguien ha vivido por situaciones así? No lo vemos en el momento, pero después nos damos cuenta que fue lo mejor que sucedió. Hoy comienzo entonces una serie de exposiciones que he titulado Conversaciones con Jesucristo, encuentros que transforman vida, a partir de las narrativas que encontramos en los evangelios. Veremos la trascendencia de estos momentos y de distintos puntos de vista veremos la incidencia que tuvo en las vidas de las personas alcanzadas por nuestro Señor Jesucristo. Será evidente el impacto que el mensaje y la vida de nuestro Señor Jesucristo tuvieron en todas estas personas. Desde la óptica teológica bíblica, afirmamos que Jesús tuvo todos esos encuentros para honrar su misión principal. ¿Y cuál es? La salvación de estas personas. Y el mismo Señor, de forma recurrente, apela a esta verdad. Mateo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9, 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y Marcos capítulo 1, versículo 39 y 38. Y les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Lucas 9, 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Siempre vemos a Cristo buscando a las personas. Por eso les decía cuando hablaba acerca de Ivo desde la acera, nosotros, los líderes y todos los cristianos, debemos ser proactivos en buscar a las personas para darles lo que más necesitan, que es a Cristo. Pero eso lo modelamos en Cristo. ¿Por qué? Porque un líder no dice vayan, un líder dice vamos. Y lo vemos aquí, por eso insisto en lo mismo. Ah, que es incómodo. Claro, es más cómodo quedarnos en nuestras casas. Y más que estamos trabajando más en estos días, es más cómodo quedarnos en las casas. Nuestro principal aliado es nuestra mente, nuestro cerebro. Y nuestro principal enemigo es nuestro cerebro. Todo depende de cómo nosotros nos manejemos con él. Pero aquí vemos a Jesús buscando a la gente. Mateo 4:23, iba por toda Galilea. Marcos 1:39, y fue por toda Galilea, constantemente buscando a la gente, porque nuestro Señor Jesucristo estaba donde estaba la gente. No era clasista ni elitista. Obviamente hay un balance perfecto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque ese que siempre estaba donde estaba la gente, ministrando a la gente, sanando a las personas, liberando a los endemoniados, dando de comer a los hambrientos, dando ánimo, dando consuelo, como hemos visto en otras predicaciones, teniendo compasión por la gente, compasión por su condición espiritual, compasión por su salud emocional, compasión por su salud física. Jesús estaba donde estaba la gente, pero ese Jesús tenía ese balance que también era capaz de irse a solas a orar. No era que siempre estaba con la gente, él sacaba tiempo para él estar solo, para él orar, para él meditar, para descansar. Jesús estaba donde estaba la gente, porque su misión principal fue y sigue siendo establecer su reino en nuestros corazones, y esa labor de Cristo, tanto lo que Él era, tanto lo que Él dijo y tanto lo que Él hizo, marcó un antes y un después, siendo la vida de Cristo con solamente 3 años de vida pública, sin los medios de comunicación y divulgación de la información que tenemos hoy, supo marcar el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Negar ese impacto histórico de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo hizo, del pensamiento teológico de Cristo, es un suicidio intelectual. Es mejor que alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo, yo no vivo esa vida, pero no vengas a decir que eso no fue cierto. Es ir en contra de la historia. No importa el ángulo desde el cual lo veamos, el mensaje de Cristo ha sido el más relevante de toda la historia. La persona y mensaje de Cristo pasa de manera airosa por los filtros de la antropología, de la filosofía, de la sociología y de la política. Si lo examinamos con objetividad y justicia, reaccionaremos con fascinación, humillación y gratitud. Sin embargo, el crítico hostil no lo ve así. Y aunque no lo reconozcan, la historia del mundo es antes y después de Cristo, principalmente del mundo occidental. Dice el escritor político y parlamentario español Gabriel Elorriaga lo siguiente, no es teólogo. La división de la historia, y lo cito,
es antes y después de Cristo. Esto no es solo una fórmula asumida como un punto de referencia histórico, sino la consecuencia de una creencia de tan grandes repercusiones para el desarrollo de la humanidad que desbordan su propio marco confesional. Es decir, va más allá de lo que son fieles devotos de Cristo. Con relación a las otras religiones, el cristianismo y el mensaje de Cristo supuso algo distinto. ¿Y qué es? Es la única doctrina que parte de un ser que es Dios, que vino a la tierra sin intermediario, y es por eso que es una fe distinta a las demás. Cierro la cita. Y yo agrego, además, la fuerza de la fe está en el testimonio de las Escrituras y la vida que transforman a todos los que siguen sus preceptos. Ahí está. Esta referencia histórica se debe a que mientras el mundo greco-romano tenía sus dioses distantes, en la fe cristiana Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nació de manera humilde para con esto decir que estaba al alcance de todos. Por eso los oficialistas del mundo religioso judío no podían poder cotejar y asimilar este concepto. Mientras ellos estaban en la cumbre de la pirámide social del mundo greco-romano, y allí estaban distantes del pueblo, si veían a un enfermo, entendían que este enfermo estaba siendo castigado por el Señor. Si veían a una persona pobre, la veían con desprecio. Si veían a un extranjero, se creían superiores a ellos. Si veían al huérfano y a la viuda, lo veían de una manera como seres humanos ínfimos. De hecho, un oficialista religioso judío, cuando oraba, decía: Señor, gracias por no haberme hecho esclavo, ni mujer ni extranjero. ¡Cuánta arrogancia! Por eso no podían asimilar que este carpintero que nació en un pesebre era Dios mismo. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Como dice un autor, Dios en sandalias, caminando por las polvorientas calles de Jerusalén, al alcance de todos, en una cultura donde los niños eran despreciados. Hasta los niños, acostumbrados a los cogotazos de los fariseos, podían correr hacia Jesús y venir y recibirlo y cargarlo, porque lo veían distinto. Dice John Stott: al margen de lo que pueda creerse o pensarse acerca de él, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante de la historia y la cultura occidental durante 20 siglos. Nos guste o no nos guste, es así. Y los que somos cristianos, nos gusta. Es notable el tiempo que nuestro Señor Jesucristo dedicó en esta búsqueda para alcanzar a los perdidos. Es notable que Jesús amaba a la gente. Le preguntaron en una ocasión cuál es el primer y grande mandamiento. Su respuesta fue sencilla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Por eso, Ivo desde la Cera nos lleva a poner en práctica el amor que nosotros decimos que tenemos por Dios, mostrándolo. El amor no es una teoría, el amor es demostración. Si pudiera existir un amorímetro, es decir, algo que nos mida el amor. Tenemos un termómetro cuando vamos a entrar y nos miden la temperatura. Y si tuviéramos un amorímetro, no nos dejáramos medir. Déjeme ver. Pero aquí dice que usted no está con la gente, que usted no llama a la gente, que usted no la visita. Déjame ponerlo en el modo de Dios, porque está en este termómetro, este amorímetro, tiene un botoncito que dice amor a la gente, y cuando nos lo pegan ahí, dice que no, que está en el suelo, entonces da una descripción, una tecnología avanzadísima. Y entonces dice, no, pero usted no visita, usted no ora por sus hermanos, usted no ayuda, no comparte de sus recursos. Pero usted ama a Dios. No, eso dice ahí, pero a Dios yo lo amo. Bueno, vamos a ponérselo ahora, el botoncito del lado de Dios. ¿Usted sabe lo que decimos? No, eso tiene que tener un error. Eso tiene que tener un problema. Porque yo no soy así. Es que esto no se equivoca porque eso tiene el wifi del cielo. Eso está conectado con un servidor que viene del cielo. Eso no tiene que ver con las distribuidoras de aquí ni los proveedores de servicios. El que ama a Dios, ama a la gente. Qué sabio es Dios. La Biblia dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios que no ha visto y aborrece a tu prójimo a quien ha visto? Y déjeme decirle, la palabra aborrecer puede ser traducida también como amar menos. Usted quizás no tiene animadversión hacia el prójimo, pero no se sacrifica por él y cae entonces en esta categoría. Es notable entonces el tiempo que Jesús le dedica a esto. Yo he estado en el Muro de las Lamentaciones 2 veces, allá en Jerusalén. Y he estado, como parte de los estudios, yendo a lugares a examinar textos y pues tener una inmersión en ese mundo judío. Y a veces vamos a lugares históricos que hay que estudiar y analizar, y usted ve a un grupo de individuos estudiando la Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y usted lo ve, ese individuo, están en sitios públicos de accesos con permiso para ir a estudiar y hablar. Y estos individuos te miran y te miran mal, muchos de ellos, interrumpiendo mi estudio. Como que si esa es la vida. O sea, me miras mal cuando estás estudiando el manual del amor. ¿Cómo puedes estar estudiando el manual del amor y mirarme con desprecio? Se supone que eso que estás leyendo y al Dios al cual está clamando es para cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, sensible. Por eso dice un himno que cantamos en Navidad: tú dejaste tu trono de gloria para venir aquí. Tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a Belén a nacer. Eso es amor. Se dice que el presidente George Bush, hijo, se dice no, así fue, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas el 11 de septiembre del 2001, una de las cosas que le dio más fortaleza
a él fue que se apareció a la zona del desastre. Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la noticia que se ve él caminando entre los escombros y abrazando a los bomberos. Todavía no había COVID-19. Y lo abrazaba y dio un discurso sin micrófono y sin nada ahí. Y su popularidad subió porque estuvo con la gente de ahí, diciéndole: yo soy el presidente, estoy aquí con ustedes. Le habló a la nación, pero antes de hablarle a la nación, fue y le habló a esos que estaban allí, como héroes. Y en un momento de mucha tensión y riesgo, caminó por donde estaban caminando aquellas personas, por donde había víctimas, por donde estaba en el mismo epicentro del desastre. Y eso, pues, cuando vino la reelección, ganó. Después vino otra tragedia a otra zona y fue un fenómeno natural y fue Katrina. Ya estaba en su segundo periodo, pero él nunca bajó a la zona de New Orleans. Lo más que hizo fue que vio desde el aire, paseándose por el avión presidencial, por la zona. Se midieron las popularidades del septiembre 11 y después, cuando Katrina, y en Katrina estaba abajo. Hay muchas preguntas que se hacen. Bueno, no vino porque ya no había otro periodo de reelección. No le importaba mucho, no sabemos. Lo que quiero decir es que el estar con la gente, amarlos, asistirle, tiene consecuencias. Y es en los momentos de adversidad donde se mide la calidad del liderazgo, nuestro amor. Lo fácil lo hace cualquiera. Como decía el Chavo, estudiando cualquiera pasa. Había un señor que tenía algunos problemitas. Era un hermano de aquí, de la iglesia. Algunos lo conocieron. Y un día yo llego aquí a la iglesia y lo veo que está en algo. Cuando me acerco, él está tratando de ensalzar una aguja. Pero estaba tratando de hacerlo por la punta. Y yo lo veo y yo decía: wow, yo sabía que fulano tenía problemas, pero no a ese nivel. A partir de ahí comencé a respetarlo más. Y yo le digo: pero la aguja está al revés, el hilo se introduce por aquí abajo, por el hoyito, y dice: por ahí lo hace cualquiera, es por aquí que yo quiero hacer. ¿Usted me puede creer eso? Eso pasó. Él está con el Señor, me imagino que tiene toda una eternidad para tratar de lograrlo. El Señor estaba donde estaba la gente. Y yo puedo contarle estas historias porque estoy con la gente. Jesús dedicó gran parte de su tiempo en un balance perfecto a ministrar a las multitudes, como lo vemos, y ministrando a personas de manera particular. Y de eso se trata todo esto que vamos a estar viendo en una serie que yo creo que será fascinante. Conversaciones con Jesucristo. El criterio usado para la selección de las historias, porque no vamos a ver todas, pero sí vamos a tomar como punto de referencia, como marco, como base, los evangelios. Vamos a extraer estos encuentros, estas historias, estas conversaciones que Jesús tuvo con los evangelios. Pero el criterio usado para usar
para tener estas historias, para seleccionarla, tiene que haber algún criterio. ¿Por qué esta sí y aquella no? Bueno, el criterio seleccionado es que estaremos viendo lo que tiene que ver con el alcance y la diversidad de personas con las que Jesús estuvo en contacto y que está registrado. Por ejemplo, desde un aristócrata moralista hasta un harapiento perturbado mental. Las personas que se juntan con los aristócratas y los aristócratas mismos no se juntan con aquel tipo de personas. Y Jesús es así, se junta con todos. De hecho, entre los 12 discípulos, Jesús tiene a un Simón el Celote. ¿Lo han visto, verdad? En la lista de los discípulos. De los 12, hay uno que le dicen Simón el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? Eran los grupos armados que estaban en contra de la ocupación romana. Eran los individuos que resistían a la ocupación romana mediante el uso de la fuerza, peleando, boicoteando, anarquizando, asesinando. Y uno de esos hombres, Jesús le predicó, se convirtió, pero todavía le decían Simón el Celote. Pero también tenía a un Mateo que era publicano. ¿Y qué era lo que era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿A favor de quién? Del Imperio Romano. Por lo tanto, como su dinero y su sustento venía de ahí, más lo que se buscaba, no era dominicano, era judío. Más lo que se buscaba, estaban a favor entonces de la ocupación romana. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era tan ladrón que cuando se convirtió dijo, le voy a devolver 4 veces lo que me he robado. Fíjense si se robó mucho. Entonces, Jesús es capaz de tener a un rebelde, nacionalista, resistente, anarquista, violento en contra del Imperio Romano y otro a favor de la ocupación romana entre los 2 discípulos, entre sus discípulos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El único requisito para ser discípulo de Cristo es que estemos perdidos. Pero para tener ese beneficio, no es que simplemente Él nos salva por gracia, Dios es el que escoge para salvación, pero pone en nosotros una convicción de pecado por medio de su Espíritu Santo, donde me doy cuenta que no puedo vivir sin Él y vengo y le digo al Señor, perdona mis pecados, me arrepiento. Y si usted durante este tiempo de pandemia ha visto el horror de la muerte, imagínese que usted se fuera sin Cristo. Estos encuentros fue para salvar personas. Y esos encuentros se siguen dando cada vez que nosotros proclamamos la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy. Para que usted venga a los pies de Cristo y se arrepienta de sus pecados y le diga, Señor, sálvame. ¿Qué criterio hemos usado? El alcance y la diversidad. Desde un líder religioso hasta una mujer extranjera de reputación dudosa. Y desde un general de un país opresor a un nacionalista genuino. Todos con sus propias historias, con capítulos escritos con risas y lágrimas. La diversidad de las personas alcanzadas por Cristo están registradas
básicamente en los evangelios. Y es acerca de ellos que vamos a estar haciendo estas meditaciones, porque al hablar de ellos estaremos hablando de nosotros mismos. Termino diciendo que conversaciones con Jesucristo es el encuentro que unos anhelan y otros eluden. Dialogar con Él puede ser trastornador o reparador. Todo depende de la reacción. El contenido de estas conversaciones tienen que ver contigo y conmigo, de tu vida y la mía, de lo que queremos hablar y de lo que queremos callar. Pero sobre todo, tiene que ver con Él, con el que inicia estos encuentros y conversaciones, nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con lo que Él ofrece. Tiene que ver con su amor, su propósito y de todo aquello que solamente Él puede dar.